Buenas tardes, jóvenes, señoritas. Buenas tardes, Licey. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están los ánimos? Como para pasar FPS, economía política o no hay ánimos. Como para congelarse, Licey. Sí, está haciendo harto Sí, frío y viento, ¿no? Mucho viento también. Así se está despidiendo el invierno, creo yo. Unos días más pasará todo este viento, este frío, y ya entraremos un poquito a un periodo ya de medianamente, bueno, mejor clima que el que tenemos ahora, porque está demasiado el frío, el viento. ¿Qué eso tal? ¿Cómo esperemos, está la Licey. pandemia? ¿Cómo está la cuarentena rígida, dinámica? ¿En qué estamos? Yo ya he perdido la cuenta. Todos, Licey, todos. La cosa es que a mí la cuarentena casi me lleva, pero el viento. eh, Depende de las regiones, ¿no? Aquí en La Paz estamos con cuarentena dinámica, pero el número de contagiados, de fallecidos, es bastante alto, pero tampoco se puede aguantar ya mucha cuarentena rígida. Eh, yo digo que aquí en realidad cuando estamos muy encerrados nos enfermamos, porque nosotros tenemos la costumbre de caminar, de ir a otro lugar, de pasear, de hacer nuestros trabajos, pero las cuarentenas un poco nos deprime, ¿no? Eh, ¿Qué saben de lo último de la pandemia? De lo último o no, no hay nada, todo sigue normal. Rusia encontró la cura. Eso, ¿no? Ya se encontró eh, la vacuna. Rusia ya ha producido la vacuna, pero se piensa que la distribución de la vacuna no va a ser tan rápido como nosotros pensábamos. Eh, de todas maneras, ya hay esa esperanza, aunque también dicen los científicos de que eh, por más que tengamos vacuna, el problema va a seguir, no tanto como ahora, pero hay que aprender a convivir con este virus, ¿no? Yo recién estoy sabiendo, ustedes deben saber, de que en el aire hay miles de bacterias, miles de virus. Nosotros respiramos esos microorganismos. Lo que pasa es que no nos hacen daño. El COVID nos hace daño. Así es. Entonces, van a preguntar a su docente de microbiología, a ver cómo es ese mundo microbiológico que tenemos. En todas partes hay bacterias, microorganismos. Solo, solo que nosotros, además, hemos aprendido a convivir con ellos. Es más, hay microorganismos que nos defienden de otros microorganismos. Eso les puede explicar muy bien el docente de microbiología. Es el doctor Toses, ¿no? ¿Sigue siendo el doctor Toses o ya han cambiado de Ahora docente? pasamos epidemiología, Licey. Perdón, Yasmín. Epidemiología pasamos ahora con él, Licey. Ya, con doctor Toses. Sí, Eh, y la materia debe ser interesante, ¿no? Porque estamos viviendo esta pandemia y bueno, les he mandado la aplicación de cómo evoluciona em, esta pandemia en cada uno de los países. Les he mandado esa aplicación.
Si no les he mandado, les voy a enviar después de clases. Ahí se ve cómo va desarrollándose la pandemia en cada uno de los países, ¿no? Por ejemplo, si apretamos Bolivia, Bolivia está creciendo por todo lado, ¿no? Está creciendo el número de infectados, número de curados, número de fallecidos. Si apretamos Estados Unidos, igualito, está creciendo, pero en mucha más cantidad que nosotros, porque Estados Unidos tiene 200 millones de habitantes. En cambio, nosotros tenemos apenas 11 millones de habitantes. Si apretamos Italia, por ejemplo, vamos a ver que la curva de contagios prácticamente se ha caído al suelo. Ya no hay contagiados. Y si apretamos a España, ahí vamos a ver que las curvas estaban cayendo, pero otra vez están subiendo, ¿no? Así es, les voy a pasar muy bonito esa aplicación. Muy bien, pasaron nuestra clase rápido, yo sé que me van a entender. Ya les he dicho que este tema de la mercancía, el tema de las formas del valor, el tema del dinero es un poquito difícil, abstracto y no es tan distractivo, digamos. En cambio, los otros temas ya se van a distraer ustedes. Es muy bonito. A partir de la transformación del dinero en capital, ahí vamos a estudiar además lo que nosotros estamos experimentando. Y bueno, el problema del país parece que se trasladó a las elecciones, a las próximas elecciones del 18 de octubre, ¿no? Todo el proceso que hemos vivido, todo se ha trasladado a las elecciones. Ahí vamos a otra vez confrontarnos. Muy bien, iremos a lo nuestro. Estamos estudiando la mercancía. La mercancía ya, se los he buscado esta definición. Mercancía es todo aquello que se puede comprar, vender, exportar, importar. Pueden ser legales, ilegales o prohibidas, dice el concepto de mercancía, ¿no? Esto ya hemos explicado, los factores de la mercancía. Ya hemos explicado el valor de cambio, el valor o valor de cambio de las mercancías. También hemos explicado la sustancia y magnitud del valor. Si yo estoy diciendo mal, me corrigen. No, licenciado, eso no hemos avanzado, me dicen. Aquí tenemos una foto en donde unos trabajadores mineros están produciendo mineral, ¿no? Vean ustedes cómo está trabajando. Eso también hemos estudiado, ¿no? Varias fotos hemos estudiado, ¿no? Aquí van a grabar esta foto. Si no les he mandado esta diapositiva, inmediatamente termine la clase, les voy a enviar, ¿ya? La sustancia del valor. También hemos explicado, ¿no? ¿Qué es la sustancia del valor? Son conceptos claves para entender la economía. Si tenemos sustancia del valor, tenemos magnitud del valor, ¿no? Medida de la magnitud del valor. ¿Cómo se mide la magnitud del valor? ¿No? Se mide por el tiempo de trabajo. Eso ya hemos explicado. Aquí tengo otra foto. Aquí vamos a ver a unos albañiles que están construyendo un edificio. Pueden aquí ver, por ejemplo, los conceptos que estamos manejando. Los albañiles están produciendo el edificio con su trabajo de albañilería, ¿no? Así como el panadero produce panes, los albañiles producen edificios.
ese es el producto del trabajo de los albañiles, va a ser un edificio, ¿no? Pero también podemos ver el otro concepto de trabajo, que estos albañiles, al construir un edificio, están gastando energía física e intelectual, ¿no? Con ese gasto de energía física e intelectual, estos albañiles se cuelgan como monos armando estos fierros. Están gastando energía física e intelectual. Los albañiles también gastan energía física e intelectual. ¿No? Todo lo hacen con precisión. Entonces, ese gasto de energía física e intelectual va a producir el valor del edificio. ¿Entienden? El trabajo concreto de albañilería va a producir el edificio, que se toca, que se puede tocar, se puede sentir. En cambio, el trabajo abstracto, el gasto de energía física e intelectual, va a producir el valor del edificio, ¿no? Ven ustedes que son conceptos bien importantes. Seguiremos. Aquí tengo un ejemplo de todo lo que he explicado, ¿ya? Un ejemplo. No hace falta que copien, inmediatamente les voy a mandar, si es que no les he mandado todavía, no he revisado el grupo. Dice, suponiendo, solamente quiero que me entiendan, suponiendo que un auto vale 98.000 bolivianos, una casa vale 980.000 bolivianos, una arroba de papa vale 40 bolivianos, ¿no? Entonces, podemos igualar autos con casas y con papas. ¿Cómo igualamos autos, casas y papas? Igualamos en valor. 10 autos es igual a una casa, según nuestro supuesto que hemos manejado, ¿no? Y una casa es igual a 24.500 arrobas de papa. Estas mercancías tan diferentes, auto, casa, papas, sin embargo, son iguales en valor. Los tres tienen el valor igual, de 980.000 bolivianos, ¿no? Por eso son iguales. Ahora nos preguntamos, ¿por qué valen estas mercancías 980.000 bolivianos? ¿No? ¿Cuál es la sustancia del valor, la magnitud del valor? Entonces, tenemos aquí el ejemplo. Esto es bien importante, señoritas. Estamos suponiendo, jóvenes, estamos suponiendo, aquí no hay discusión, suponemos que una hora de trabajo equivale a 25 bolivianos, ¿no? Estamos suponiendo, ¿ya? Si una hora de trabajo equivale a 25 bolivianos, entonces 980.000 bolivianos va a equivaler a 39.000 horas de trabajo. Ustedes me dirán, ¿para qué quiero saber yo tantas cosas tan difíciles? Ustedes estudian cosas mucho más difíciles. Y además tengan en cuenta que ustedes tienen que gobernar el país. Y tienen que saber economía. Entonces, si 980.000 bolivianos equivale a 39.000 horas de trabajo, entonces un auto había sido producto de 39.200 horas de trabajo, igualito que una casa, 39.200 horas de trabajo, igualito que 24.500 arrobas de papa, que es producto de 39.200 horas de trabajo, ¿no? Con nuestros supuestos los hemos igualado con la magnitud del valor. Entonces, tenemos aquí 39.000 horas de trabajo abstracto, es decir, 39.200 horas de gasto de energía física e intelectual de los trabajadores, ¿no? Bien, pasamos.
Ustedes me dirán, bueno, entiendo las sustancias, el trabajo abstracto, el trabajo humano. Entiendo también que la magnitud del valor está en función de la cantidad de horas de trabajo. Eso se entiende. Pero resulta que hay trabajadores que producen en menos tiempo y trabajadores que producen en más tiempo. ¿Cuál de los tiempos es el que va a llegar a formar parte del valor de la mercancía? ¿No? Aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? Creo que eso ya he explicado también, ¿no, señoritas? No sé, creo que sí, a ver, recordaremos. Vamos a suponer un mercado de ternos, ¿ya? Un mercado de ternos que tiene 10 sastres, 10 sastres. Estamos estudiando, no nos perderemos el tiempo de trabajo socialmente necesario. Puede ser pregunta de examen. Explique usted el tiempo de trabajo socialmente necesario. Entonces me dirán, vamos a suponer un mercado pequeñito de 10 sastres. Un sastre tiene la tecnología de punta, ¿no? Y produce cada terno en 8 horas de trabajo. Otro sastre tiene una tecnología atrasada y produce el terno en 32 horas de trabajo. Y el restante, 8 sastres, tienen la tecnología media. Producen cada uno un terno en 16 horas de trabajo. Entonces, queremos saber cuál es el tiempo de trabajo socialmente necesario. Aquí podemos ver al sastre que está produciendo sus ternos. ¿Cómo trabaja el sastre? Diferente al trabajo del albañil, ¿no? Diferente al trabajo del minero, ¿no? Pero esos trabajos diferentes, ¿qué tienen en común? En que los tres son gastos de energía física e intelectual, ¿no? Ese gasto va a producir el valor de las mercancías que ellos producen. Seguimos con el ejemplo. Estamos buscando el tiempo de trabajo socialmente necesario. Un sastre produce un terno en 8 horas de trabajo. Eso ya hemos dicho. El otro sastre produce un terno en 32 horas de trabajo. Y la mayoría de los sastres producen 8 ternos y emplean 128 horas de trabajo los 8 sastres produciendo 8 ternos, ¿no? Entonces sumamos. Tenemos 10 sastres que producen 10 ternos y emplean en total 168 horas de trabajo. Queremos saber cuál es el tiempo de trabajo socialmente necesario. Dividimos 168 horas de trabajo dividido entre 10 ternos y nos sale 16,8 horas de trabajo. Ese es el tiempo de trabajo socialmente necesario. Estas horas van a llegar a formar el valor del terno, el tiempo de trabajo socialmente necesario, ¿no? Entonces, dice, el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir un terno es 16,8 horas de trabajo en nuestro mercado formado por 10 sastres. Entonces, vean ustedes, ¿no? El mercado es mucho más complejo. Hay miles de sastres, pero siempre se va a encontrar un tiempo de trabajo socialmente necesario. El mercado hace esa operación, podemos decir. Encuentra un tiempo de trabajo socialmente necesario que va a ser el tiempo que va a constituirse en valor de la mercancía, de esa mercancía. Seguiremos. Bien, antes de entrar aquí, una pregunta que después me van a responder, señoritas, ¿ya? Por 5 puntos. ¿Cuánto vale el terno entonces? Si el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir un terno es 16,8 horas de trabajo, entonces la pregunta es, ¿cuánto vale el terno? Entonces aquí tenemos estos conceptos que ya hemos estudiado varias veces, ¿no? El doble carácter del trabajo es representado en las mercancías. Trabajo concreto, ¿no? Trabajo concreto, ¿no?
No, el trabajo ¿qué es el trabajo concreto? Pregunta de examen. ¿Qué es el trabajo concreto? Ustedes dirán, el trabajo concreto es el trabajo que tiene la idea, el objetivo. En nuestro ejemplo, en el trabajo concreto de sastrería, el objetivo va a ser producir un terno. Está todavía en la cabeza del sastre. Para que se haga realidad lo que está en la cabeza del sastre, el sastre se dota de materia, ¿no? 2,5 metros de tela, hilo, botones, etcétera. Y también se dota de instrumento. ¿Cuál es el instrumento del sastre? La máquina de coser, la tijera, la regla, etcétera, ¿no? ¿Y cómo trabaja el sastre? Trabaja como trabajo de sastrería, ¿no? Con todo eso tiene el resultado. ¿Cuál es el resultado? Un terno real. A todo eso se llama trabajo concreto, ¿ya? O trabajo útil también se llama. O trabajo útil también se llama. Otro ejemplo. Tenemos un trabajo concreto de panadería. Objetivo, 500 panes todavía estén en la cabeza del panadero. Para que esos 500 panes ideales se vuelvan materia, se dota de la materia correspondiente, un quintal de harina, etcétera, ¿no? No solamente harina, sal, agua, azúcar, levadura, etcétera. De instrumento, ¿cuál es el instrumento del panadero? No es la máquina de coser, sino es el horno, ¿no? Las latas, las palas, los moldes, etcétera, ¿no? ¿Y cómo trabaja el panadero? Con su trabajo de panadería, diferente al trabajo del sastre, diferente al trabajo del albañil, diferente al trabajo del minero, ¿no? El resultado de este trabajo concreto de panadería, 500 panes reales, ¿no? A todo esto se llama trabajo concreto o trabajo útil. ¿Entienden? Nos pasamos rápidamente a esto, trabajo abstracto. Y esto ya hemos explicado súper abundantemente. El trabajo abstracto es el creador del valor. ¿Por qué es el creador del valor de las mercancías? Porque el trabajo abstracto es un trabajo que se iguala con todos los trabajos. ¿Y cómo se iguala con todos los trabajos si son diferentes? Sastrería, panadería, minería. Se igualan en que son toditos gastos de energía física e intelectual. ¿Entienden? El trabajo de enfermería, ¿no? El trabajo de enfermería produce valor. ¿Cómo? Con su gasto de energía física e intelectual, que se iguala al trabajo del médico, ¿no? ¿Cómo se iguala? En el gasto de energía física e intelectual, aunque son trabajos diferentes, concretos diferentes, enfermería y medicina. Y bueno, esto es un concepto bien importante, la capacidad productiva del trabajo. ¿Qué significa la capacidad productiva del trabajo? Significa la productividad del trabajo. ¿Ya? Productividad del trabajo. Es decir, ¿no? Las mercancías cambian de valor, ¿no? Permanentemente están cambiando de valor las mercancías, sus precios. ¿Por qué cambian de valor? Para nosotros, científicamente, porque cambia la productividad del trabajo, ¿no? Entonces, ¿de qué depende la productividad del trabajo? ¿Por qué cambia la productividad del trabajo? Aquí hay 5 factores, ¿no? Primero, la destreza del obrero. Cuanto más diestro es, más experiencia tiene, más productivo es su trabajo, en menos tiempo produce, ¿no? Depende también del nivel de la ciencia, ¿no? Y sus aplicaciones, evidentemente, ¿no? Si la ciencia se desarrolla, se va a aplicar a la industria, entonces va a ser más productivo el trabajo. Depende también de la organización del trabajo, ¿no? Del proceso de producción. Bien organizado, mucha productividad. Mal organizado, baja productividad, ¿no?
y depende del volumen y eficacia de los medios de producción. Por ejemplo, si en el norte Potosí yo pongo un tractor, no pasa nada. Pero si pongo 10.000 tractores, eso va a influir en la productividad del trabajo, ¿no? Y depende también de las condiciones naturales, la productividad del trabajo. Aquí tengo un ejemplos muy bonitos que lo van a leer ustedes y lo van a entender mejor, ¿ya? Se dice, la misma cantidad de trabajo, dice, la misma cantidad de trabajo en años de buena cosecha arroja 8 toneladas de papas. En años de mala cosecha arroja solamente 8. Vean ustedes cómo influye la productividad del trabajo en la productividad, las condiciones naturales. Buenas condiciones naturales, más cosecha. Malas condiciones, menos cosecha, a pesar de que se emplea el mismo tiempo de trabajo. Otro ejemplo aquí. El rendimiento obtenido en la extracción de metales con la misma cantidad de trabajo variará según se trate de yacimientos ricos o pobres. La misma cantidad de trabajo, el mismo gasto de energía física e intelectual puede ser más productivo o menos productivo según la riqueza de los yacimientos, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, los diamantes son raros en la corteza de la tierra. Por eso su extracción supone, por término medio, mucho trabajo. Y esta es la razón de que representen en dimensiones pequeñísimas cantidades de trabajo enormes, ¿no? En minas más ricas, la misma cantidad de trabajo representaría más diamantes, con lo cual esos objetos bajarían de valor. Y esto es bien importante. Si un hombre llegase a transformar el carbón en diamante con poco trabajo, el valor de los diamantes descendería por debajo de los ladrillos, ¿no? Vean ustedes, esto es un ejemplo de las condiciones naturales. ¿Cómo influyen las condiciones naturales en la capacidad productiva del trabajo, en la productividad del trabajo? Aquí tengo un ejemplo de cómo los trabajadores van produciendo autos. Ya, esta es una producción científica de autos. Vean ustedes, en todo es en serie. Ya el trabajo, ellos van ajustando lo que en realidad hace el robot, ¿no? Las máquinas robot, que prácticamente lo hacen todo. Los trabajadores son los que van controlando el trabajo de los robots y lo que no puede hacer la máquina, ¿no? Con su mano van atornillando lo que tienen que asegurar. Pero vean ustedes, con su trabajo, ¿cómo producen autos? Trabajo concreto. Con su trabajo, ¿cómo producen valor? Con su gasto de energía física e intelectual. Y por último, entramos a lo que se llama división del trabajo. Van ustedes a un supermercado y encuentran cualquier cantidad de mercancías, diferentes unas a otras, ¿no? Bien clasificaditos. ¿A qué se debe eso? A la división del trabajo. Unos producen papas, otros producen carnes, otros producen yogur, otros producen conservas, otros producen vegetales, ¿no? Así. ¿Eso a qué se debe? A la división del trabajo, porque en el mercado hay división del trabajo. Muy bien, con esto hemos terminado el tema 1 y podemos examinarnos cuando ustedes gusten. ¿Cómo me han entendido? Mucha lata. Si estuvieran pasando clases, yo creo que sería mejor. Directamente ahí les haría entender mucho mejor. Pero ahora les voy a, además de esto, de que les voy a mandar lo que he explicado al grupo, les voy a mandar un video, ya que habla de todo esto que hemos hablado, para que entiendan mejor. Y saquen 100 sobre 100. Cuando gusten me dicen que queremos dar examen. Esta mañana me dijeron los estudiantes de medicina que están en exámenes, ¿no? Y que todavía esperemos para dar nuestro primer examen de economía. Con ellos es política nacional.
ustedes me dicen cuándo quieren examinarse, o tal vez tienen tiempo y nos examinamos la próxima semana. Ya saben cómo es un examen virtual, ¿no? Como hemos hecho el ensayo, así nomás es. Solamente no hay que atrasarse, hay que mandar antes de que cumpla el plazo. ¿Cómo es, jóvenes señoritas? ¿Cuándo nos examinamos? De este temita 1. Están muy ocupados, entiendo que ya estamos en periodo de exámenes del primer parcial, o ya han terminado. Estamos iniciando recién, dicen. Están empezando recién. Cuando gusten podemos dar examen, me dicen, y también me pueden decir de los temas que quieren dar examen, ¿ya? En eso también yo les puedo ayudar. Dice, licenciado, solamente vamos a dar el primer tema, listo. 2 temas mejor, así no se cargan para el otro parcial, ¿no? Bien, ¿qué tenía que preguntarles? Había dicho, esto lo voy a dejar para el final. Ya sé. ¿Recuerdan o no recuerdan? ¿De Recuerda. cuál dicen? La pregunta nos puede decir, por ¿Cuál era favor. la pregunta que tengo que hacerles? No recuerdo. El valor. En una clase de enfermería, yo les digo, señoritas, no hemos pasado clases la anterior semana porque había asamblea de estudiantes. Y la anterior a esa semana tampoco hemos pasado clases. ¿Recuerdan por qué no hemos pasado clases? ¿Por qué no hemos pasado clases? Les digo. Pensé que no me estaban respondiendo porque no querían responder, ¿no? Entonces, espero un momento y nadie me dice por qué. Entonces les digo, ¿saben por qué? Porque había bloqueo de caminos. Sí, había bloqueo de caminos. Recién se estaban acordando, ¿no? Entonces, no, la memoria del estudiante tiene que ser mucho mejor que el docente, que del docente, porque ustedes están tienen mucha energía de estudiante, ¿no? Tienen que aprovechar toda esa energía que tienen. Y También mucha tarea, dicen. eso mismo me han dicho las señoritas. Licenciado, vamos a estar pensando en eso. Tenemos hartas cosas que hacer. Por más que tengan muchas cosas que hacer, tienen que hacerle trabajar al cerebro. Esto yo les digo con experiencia. Cuanto más le hagan trabajar al cerebro, más inteligentes se van a volver. Es como un joven que hace pesas, ¿no ve? Hace pesas y caramba, tiene músculos. A ver, ¿quién se mete con ese joven que hace pesas? Nadie. En cambio, un joven que está todo el día tirado en la cama, está anquilosado, no tiene fuerza, ¿no? Lo mismo pasa con el cerebro. Le hacen estudiar harto, siguen estudiando, el cerebro progresa, se amplía la capacidad de la inteligencia, ¿no? Y si no estudian, están apenas una hojita leyendo. Yo tengo examen de 10 hojas, harto es. El cerebro no se va a desarrollar. Si lo hacen es leer 100 páginas, por ejemplo, caramba, ese cerebro se va. Al otro día va a leer 200 páginas ya. Así es. ¿Saben qué? ¿Cuál era la pregunta que tenía que hacerles? Es de que ¿cuánto vale el terno? 10 puntos al que me diga. Ya he hecho esa pregunta, le hice en la anterior clase y era 400. 420 es. 420. 420, algo por ahí. Sí. Pero ya le he hecho la 420, anterior dice. pregunta, eso le Ya, dicen. esto me hace ver que ya hemos pasado esta clase, ¿no? ¿Y Sí, por qué no me han dicho? es que ¿Por qué no? estaba interesante que lo vuelva a repetir para que se nos vuelva Muchas para gracias. captar más la información. Muchas gracias. Luz Chambi ha dado en el clavo, 420 bolivianos. Pero también se acercó Yasmín Orellana. Sí, Y había otra señorita más que ha hablado. Elizabeth Canaviri Ticona. Elizabeth Canaviri, ¿no? Ya, Sí. Elizabeth Canaviri. Bien. Entonces, rápidamente entraremos al segundo tema. ¿Sí?
Tenemos media hora todavía. Está bien, Lice. Ya, muy bien. Entraremos al segundo tema. Tema 2, la forma del valor. Forma simple, forma total, forma general, forma dinero del valor. ¿Qué es la forma simple del valor? Pregunta de examen puede ser. Explique la forma simple del valor. Ustedes dirán, la forma simple del valor es cuando una mercancía conoce su valor en otra mercancía diferente, ¿no? Es decir, es una relación de dos mercancías, nada más. Esa es la forma simple, ¿no? Ejemplo, un saco es igual a 10 metros de tela. Esa es la forma simple del valor. ¿Cuánto vale un saco? Vale 10 metros de tela. A ver, ¿quién me puede decir cuánto vale 2 sacos? Esto también creo que ya hayamos pasado. Es decir, con la enfermería se pasa rápido. Son más... 20 metros de tela. 20 metros. por ejemplo, 20 metros. ¿Quién ha dicho eso? Yo, Yo Lisa, dice. Elizabeth. Metros. sí, Lisa. Oh, Elizabeth, ¿no ve? Yo lo dije. Ya, Yasmín era Lice, claro, 20 pero vale, metros. no digo. Yo dije Bueno, más antes. entonces, Audio. ya, seguir fuente del valor. Aquí ya es vamos a conceptualizar. Me anuncia la computadora de que el Internet es inestable. Aquí en La Paz es un poco problemático el Internet porque hay mucha densidad mucha gente utiliza Internet, ¿no? A ver, seguiremos. Tenemos aquí una ecuación de valor. Esto se llama ecuación de valor. Un saco es igual a 10 metros de tela. Y como bien dijo la señorita, para nosotros, 2 sacos es igual a 20 metros de tela, ¿no? Y el valor de medio saco es igual a 5 metros de tela. Esta ecuación de valor se llama dos polos diferentes, antagónicos, ¿no? El primer polo es la mercancía que está a la derecha de la ecuación, el saco. El segundo polo es la mercancía que está a la izquierda de la ecuación, 10 metros de tela. La mercancía que está a la derecha de la ecuación se llama forma relativa. Está bajo la forma relativa. ¿Por qué? Porque conoce su valor relativamente, ¿no? En relación a la mercancía que está a la izquierda. La mercancía que está a la izquierda de la ecuación se llama forma equivalencial. ¿Por qué? Porque es el equivalente de la mercancía que está bajo la forma relativa, ¿no? Y esto es importante. La mercancía que está a la derecha de la ecuación, el saco, tiene un papel activo. Y la mercancía que está a la izquierda de la ecuación, 10 metros de tela en nuestro ejemplo, tiene un papel pasivo. Pregunta de examen. ¿Por qué la mercancía que está bajo la forma relativa tiene un papel activo? Ustedes me responderán, porque es esa mercancía la que quiere conocer su valor. ¿Cuánto Lice, valor de su saco? ¿puedes ¿No? repetir? Sí, dime, señorita. Dígame nomás, no hay Lice. problema. Ya seguiremos. Lice, ¿será que podemos dejar la clase porque no hay señal? Sí, Lice, está ¿Qué ha haciendo viento. pasado? Porque aquí en un grave está haciendo Está haciendo viento Ya tiempo, quieren chaval. y se solamente, corta bueno, mucho la señal. ya, Sí, entonces lo dejamos para la próxima clase, el tema 2. Sí, Sí, por sería mejor favor. porque Ya, Zenaida, a ver, ¿qué dices tú? Zenaida. no se escucha tu.
que sí, porque aquí en Cochabamba igual está el viento horrible, Liz. Ay, ay, ay. Bien, entonces descansaremos, ¿no? Sí, Ya. doctor. Entonces nos vemos la próxima semana. Chao. Sí. Chao. Chao. Gracias, Chao, señoritas mister. jóvenes. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao.